Un culto más que el Señor nos permite estar nosotros reunidos en el Espíritu, en el mismo sentir, ustedes desde sus casas, nosotros aquí en el templo, pero estamos en el mismo sentir que es alabar, adorar a Dios con todo el corazón. Vamos a iniciar este culto en el cual vamos a honrar a Dios con nuestros cánticos, vamos a alabarle a Él y también vamos a recibir de Él su palabra. Voy a invitarle para que usted cierre sus ojos y vamos a dar inicio. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu misericordia, porque hasta aquí nos has sostenido, nos has guardado, nos has ayudado en medio de las dificultades, de las pruebas, Señor. En medio de este tiempo que el mundo está viviendo en crisis, tú has estado a nuestro lado para ayudarnos. Tú has estado a nuestro lado, Señor, para bendecirnos, para socorrernos en momentos de angustia. En este momento, Señor, queremos darte la gloria, la honra y la alabanza. Yo te ruego que mientras cantamos, Señor, y cada hermano en su casa pueda experimentar la libertad, pueda experimentar la manifestación de tu unción sobre su vida, que se rompan las cadenas, se desbaraten los yugos, haya sanidad y liberación. Señor, haya un ambiente de gloria en cada casa, en cada hogar, en cada lugar donde nos están sintonizando, Señor, sea aquí en Colombia o fuera del país. Tú te muevas con poder. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Aleluya. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti.
soy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Soy esclavo del temor. Yo soy hijo
esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios, sí, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Qué maravilloso es el Señor. Qué maravilloso es el Señor. Te adoramos, Señor. Glorificado es tu nombre. Gloria a Jesús. Qué bueno es el Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi, oh, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan. Alababan al Señor, unos cantaban, otros oraban, pero todos
Jesucristo. Qué bueno es Él. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Moisés los guió por el desierto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Moisés los guió por el desierto. Pero Jehová iba delante de ellos, pero Jehová iba delante de ellos. De día como una nube, de noche columna de fuego. De día como una nube, de noche columna de fuego. De día era nube, de noche era fuego. De día era nube, de día, de noche, de día, de noche, de día, de noche, de día, de noche, de día y de noche Jehová lo sustentó. De día y de noche Jehová lo sustentó. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Moisés los guió por el desierto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Moisés los guió por el desierto. Pero Jehová de día como una nube, de noche columna de fuego. De día como una nube, de noche columna de fuego. De día era nube, de noche era. De día era nube, de noche era fuego. De día, de noche, de día nube, de noche fuego. Día nube, fuego. De día, de noche, de día, de noche. Faraón dejó ir al pueblo, Moisés los guió por el desierto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Moisés los guió por el desierto. Pero Jehová de día como una nube, de noche columna de fuego. De día como una nube, de día era nube, de noche era fuego. De día era nube, de noche era fuego. De día, de noche, 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 de día, de día nube, de día nube, de día nube, de día nube, de día y de noche Jehová lo sustentó.
noche Jehová lo sustentó. ¡Aleluya! Glorificado es el precioso nombre de nuestro Señor. ¡Aleluya! Muy bien, hermanos, el Señor continúe bendiciéndonos a todos. Realmente estamos contentos de estar aquí en la casa del Señor, pues nosotros acá, usted allá en su casa, porque esta es la forma como, por respeto y por todas las demás cosas que son importantes para la salud, pues la iglesia estamos cooperando en todo este confinamiento. Esperamos en el Señor que ustedes y yo sigamos gozándonos así como Él nos dice en su palabra. En este momento vamos a entrar a la palabra de Dios. Leeremos en el libro de Gálatas en el capítulo 2 para que hoy pues comencemos a hablar bajo este tema que ya hemos comenzado hace un tiempo atrás, y es la vida del apóstol Pablo. Leemos en Gálatas en el capítulo 2 desde el verso 1 hasta el verso 5 y luego vamos hablando de lo que el Señor nos va mostrando aquí. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Amén. Muy bien. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias te damos por el privilegio y la oportunidad que tenemos de estar en tu presencia. Gracias por la palabra que nos concedes. Te pedimos que nos ayudes, Señor, y que esta palabra que tú nos das es una palabra de vida, de unción, de libertad, de bendición para cada uno de los oyentes, para nuestras propias vidas, edificación. Que sea tu santo nombre glorificado en todo. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Entonces, hoy entramos a esta parte en Gálatas en el capítulo 2 para continuar con esta palabra que estamos estudiando basados en la vida del apóstol Pablo. Estamos examinando entre los grandes personajes que nosotros los llamamos así grandes. Ellos nunca lo sintieron, pero nosotros los vemos así, que en la palabra de Dios nos inspiran. Está la vida de este gran hombre de Dios, el apóstol Pablo, un hombre con una gran trayectoria, que su vida impactó demasiado al mundo conocido en su tiempo y por supuesto ha seguido impactando al mundo, no solamente a la iglesia, sino al mundo de nuestra época. El apóstol Pablo. La vez anterior miramos, de acuerdo a lo que nos decía en el libro de Filipenses, una parte de su biografía, su nacimiento, su crianza, lo que el Señor nos permitió ver allí. Pero hoy entramos aquí al capítulo 2 del libro de Gálatas,
para ver algunas cosas que también nos interesan, no ya solamente de su parte que tiene que ver con nacimiento y crianza, sino ahora su forma de pensar en Cristo, el carácter que este hombre de Dios tenía. Y encontramos en este capítulo 2 del libro a los Gálatas, encontramos esta enseñanza especial. Aquí nos dice así: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Aquí hay algo que a mí me llama poderosamente la atención. Este era un hombre con una seguridad tremenda de sus experiencias con Dios. No es algo que sea común. Todas las personas no pueden hablar con la misma propiedad. Este hombre de Dios hablaba con una propiedad tremenda de sus experiencias, su seguridad, las veces que él se encontró con el Señor en la presencia de Dios. Como dice él, fue trasladado hasta el tercer cielo, oyó cosas, vio cosas, pero esto no le impedían a este hombre humillarse. Él contaba con los demás líderes de la iglesia. Esto es algo interesante porque a nosotros nos deja una enseñanza especial. Hombres de Dios que han tenido estas experiencias así tan grandes y especiales, y al mismo tiempo nos dejan también estas lecciones, nos muestra que el carácter de alguien se puede formar basado en la palabra de Dios. Que lo que Dios nos dice, que lo que Dios nos muestra puede llegar a ser parte de nuestra forma de ser. El carácter de una persona es moldeado por aquellas cosas que tienen impacto sobre su vida, por aquello que Él permite que hagan una mella, que hagan un impacto, que dejen una huella profunda en su vida. Y aquí encontramos al apóstol Pablo, que es moldeado por las enseñanzas que él recibió del mismo Dios. Entonces, esto de contar con los demás, dice, subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, está hablando de la parte anterior y de lo que está haciendo en el momento, dice, le expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Qué hermoso es que se tomó el trabajo, hermanos. Esto de contar con los demás es importante para el desarrollo de la vida de cualquier persona que quiere ser útil en Dios y que quiere que le vaya bien, porque la palabra del Señor dice estas mismas verdades incontables veces y de muchas maneras. Por ejemplo, en la parte del Antiguo Testamento nos dice: el que anda con sabios, sabio será. La palabra del Señor también dice: mejor son dos que uno, porque si el uno se cae, el otro lo ayuda a levantarse. Luego dice también, porque si dos duermen juntos, se calentarán mutuamente. Pero luego dice, cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Entonces, aquí lo que el Señor nos está mostrando realmente en esta cualidad extraordinaria que nosotros debemos apreciar para nosotros mismos es esa dependencia de Dios. No nos debe hacer olvidar a nosotros que también tenemos personas aquí abajo
con las que debemos sentirnos responsables. Que nosotros, por grandes experiencias que tengamos y por más cosas buenas que hayamos recibido, no debemos sentir que somos capaces de salir adelante solos o pensar que no podría haber una equivocación. Mire lo que dice el apóstol: yo les expuse en privado a ellos lo que predico entre los gentiles. O sea, está poniendo al escrutinio de los otros. Esto es interesantísimo, hermano, porque es que a veces el orgullo humano, nosotros usamos una palabra, no sé si en toda Latinoamérica mis oyentes podrán entenderlo, pero la petulancia, el orgullo, la soberbia, la altivez, que siempre trata de colarse en nuestro corazón. No estoy diciendo en el corazón de los demás, estoy diciendo en nuestro corazón. Quiere llevarnos a eso, a impedirnos que nosotros tengamos ese sentir de hacernos responsables de manera propia. O sea, no es algo que nos obliguen, es algo que debe ser parte de mi personalidad. Cuando yo quiero salir adelante, la palabra del Señor dice: en la multitud de consejeros está la victoria. Entonces, aquí encontramos esta misma verdad puesta ahora en la vida de un hombre que, de hecho, creció en su labor hasta a llegar a un punto totalmente inimaginable para él. Creo que el apóstol Pablo, a pesar de tener tantísima revelación y todo, como todos los demás seres humanos, uno no alcanza a entender completamente la extensión hasta donde llegaría los esfuerzos que él hacía para Dios. Él los hizo con sencillez, los hizo pensando, como dice aquí, en que él debía contar con los demás. Mire que él dice: yo subí según una revelación. O sea, él buscó a Dios cuando las cosas se estaban dando en su ministerio. Él buscó a Dios y dice: yo no quería que lo que estaba haciendo, mi esfuerzo, fuera en vano. ¿Qué quiere decir? No quería equivocarme, no quería creer que lo tenía todo, no quería creer que por el hecho de yo haber mantenido esa relación tan cercana y tan personal con el Dios al que le sirvo, que yo fuera de alguna manera a fallar. Él dice: para no haber corrido en vano ni para seguirlo haciendo, yo entonces subí y les expuse a ellos. O sea, puse ante el escrutinio de los demás líderes las verdades que yo predico. ¿Por qué pone uno al escrutinio algo? ¿Por qué se toma uno el trabajo de ir a un sitio, de reunirse con las personas que uno considera que deben estar allí y luego explicarles en detalle? Pues porque uno está consciente de que, como decimos nosotros, 4 ojos ven más que 2. Que si hay algo que se debe corregir, estoy aquí para corregir. Que si alguna cosa de las que yo estoy diciendo o haciendo no calza con toda la verdad que todos los demás también tienen del Señor, pues que se pueda hacer los correctivos a tiempo. Él dice: para no correr en vano. Ahí está, hermanos, el secreto de por qué hay personas que a través de la historia han crecido en sus resultados, y también está la razón por la cual nosotros muchas veces no podemos llegar hasta donde Dios quiere, porque a veces queremos ser un equipo de uno. Sí, yo trabajo con un equipo, pero cuenta lo que yo pienso. Trabajo con un equipo, pero
son únicamente mis cosas, las que yo digo, las que son verdad. Y ahí es donde lamentablemente nosotros, olvidándonos de la palabra, nosotros mismos comenzamos a poner obstáculos a nuestro propio crecimiento, desarrollo, para la gloria de Dios, porque al fin y al cabo nosotros no hacemos nada por ninguna otra razón, pero sí somos conscientes que debemos crecer en hacer lo poco que el Señor le permite a cada ser humano, porque recuerde que nadie hará tampoco extremadamente. El Señor Jesucristo mismo nos dice en su palabra: cuando ya hayan hecho lo que tenían que hacer, digan somos inútiles, porque lo que teníamos que hacer, eso fue lo que hicimos. Pero sigamos. Luego encontramos aquí desde el verso 4, voy a leer desde el verso 3 al 5, dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Encontramos aquí a un hombre, hermanos, que nos está mostrando poco a poco su carácter, que él no accedía ni comprometía la verdad del Evangelio por miedo de las personas, ni tampoco por conveniencia, que es una de las cosas que nosotros debemos aprender en la vida. Hay dos cosas que hacen presión sobre alguien acerca de sus convicciones. Una puede ser el miedo a los que tienen mayor influencia, capacidades, y no estoy hablando meramente dentro de la iglesia, estoy hablando de cualquier persona de nosotros. Podríamos tener ese tipo de situación, enfrentarnos, sabemos quiénes somos, sabemos lo que hemos recibido, sabemos lo que tenemos, sabemos que somos hijos de Dios, pero a veces allá afuera la sociedad, personas, circunstancias, etcétera, van a ejercer presión sobre esas convicciones, sobre eso que nosotros hemos recibido. Sencillamente aquí nosotros encontramos que este hombre no accedía a cambiar sus convicciones por miedo, ni tampoco por lo otro, que a veces es muy complicado, por conveniencia. ¿Qué era lo que pasaba aquí? Dice, habían falsos hermanos que se metieron a escondidas, se introdujeron a escondidas. O sea, se acercaron encubiertamente y se hacían pasar por personas que estaban a favor de las funciones que desarrollaba este hombre de Dios, a favor de la labor que ellos realizaban. Se lograron introducir, y dice aquí, y él sabía, ellos entraron para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, porque querían reducirnos a esclavitud. ¿Qué es lo que dice aquí el apóstol cuando dice entraron para espiar nuestra libertad y querían reducirnos a esclavitud? O sea, estas personas que vinieron y se introdujeron y fueron ganando una posición dentro de las funciones y la labor que desarrollaba el apóstol Pablo, ahora, después de estar dentro, querían forzarlos a que cambiaran ciertas verdades, porque hay gente que si usted no está de acuerdo con ellos ejercen toda la presión que puedan, y todo el deseo de las personas es que usted haga total y absolutamente como ellos digan, y que si no es así, pues se convierte en un delito. Pero nosotros tenemos que saber hasta dónde están nuestras obligaciones y nuestros deberes, y dónde comienza el abuso de una sociedad que no conoce a Dios,
O en este caso de personas como en el caso del apóstol Pablo, que vinieron y trataban de manipularlos. Dice aquí, para someterlos, para reducirlos a esclavitud. O sea, cuando usted y yo nos enfrentamos a esto, ¿qué vamos a hacer? Aquí encontramos a un hombre, gracias a Dios, que por eso el Señor lo siguió usando de manera tan especial, porque no digamos que el apóstol Pablo era perfecto, nadie puede decir eso. El apóstol Pablo era una persona común y corriente que tenía también sus propias angustias, pero tenía cosas muy claras, hermanos. Y eso cuenta demasiado en el desarrollo de la vida y en el desarrollo de lo poco o mucho que uno pueda hacer para Dios. Es que uno no puede vivir con unas convicciones prestadas, que uno va a comprometer esas verdades tan pronto aparezca alguien que le pueda ejercer algún tipo de presión más allá de lo que uno se hubiera imaginado. Cuando nosotros mantenemos esta claridad en nuestras convicciones, lo que Dios dice es su verdad. Eso no es para volvernos prepotentes, no es para salir groseramente en público a retar ni a ser una persona, como diríamos nosotros, mostrando bravuconadas. No. No es para nosotros salir allá afuera y mostrar el carácter regio que yo tengo. No. Es una cuestión interna de convicciones, de tranquilidad. No se necesita tener la sangre caliente para saber quiénes somos en Cristo. No se necesita humanamente tener esa exaltación en el ánimo para nosotros poder decidir en qué parte yo estoy parado. No se necesita. Estas cuestiones son cuestiones más de convicción que de emociones. Y cuando uno tiene convicción, ni siquiera porque tiene esa convicción, mire que ahí no dice, yo salí en público y los avergoncé. No. Es sencillamente lo que dice es, yo supe esto, sabía que habían hermanos introducidos a escondidas y que querían reducirnos. Dice, pero no accedí a que nos sometiéramos. Eso es todo. Cuando dice no accedían a que sometiéramos, no está hablando de ningún enfrentamiento en público. No está hablando de ningún debate acalorado frente a las demás personas. Sencillamente, cuando él se dio cuenta que estas personas no tenían la claridad en el Evangelio de Cristo que él tenía, sencillamente dice, no accedimos, no nos sometimos. No, sencillamente me dijeron, diga esto, y no lo dije. Sencillamente me dijeron, enseña así, y no enseñé así. No tuvo que salir el apóstol a hacer un escarnio público. No tuvo que salir el apóstol allá a armar una pelea a través de las redes sociales. No tuvo el apóstol que salir, no, porque hoy día usamos esto y esto se ha convertido en un arma de doble filo. Puede ser una bendición a través de las redes sociales que circulan, a través de los dispositivos que cualquiera de nosotros podamos tener. Por allí nosotros podemos decir todas las cosas que se nos ocurren, pero el apóstol tuvo una claridad. Mire que hay una cosa que a mí me llama la atención. Cuando él se está refiriendo a esto, en este capítulo 2 del libro de Gálatas, habla de estas personas que se introdujeron a escondida y él dice eran falsos hermanos. O sea, no eran sinceros. Sin embargo, no sé si a usted le llama la atención, él no menciona el nombre de ninguno de ellos. Él dice que eran varios, dice falsos hermanos. Está hablando en plural. ¿Quiénes? Bueno, falsos hermanos. Pero ¿quiénes? Nunca dijo quiénes. Nunca salió en público a tratar de resolver los problemas con la valentía que nosotros los tenemos que tener. No. Él sencillamente dice, lo que yo hice fue no acceder. Lo que yo hice fue no someternos. Lo que yo hice fue decidir que no podría ni guiar a un pueblo en esclavitud, ni yo tampoco como
predicador, como ministro, como lo que el Señor me llamó a hacer, estar en esclavitud. Lo que yo decidí era que el Señor estaría por encima de mis propias circunstancias. Y más bien fue con base en estas cosas, cuando Él se da cuenta de eso, que Él no se pone a nombrar a las personas. Él decide: lo mejor que yo puedo hacer es ir a los líderes, ir a los que tienen reputación de ser algo en Cristo, ir a aquellos que realmente tienen una capacidad espiritual que yo lo reconozco, y dilucidar con ellos los temas, para que así lo que se haya que arreglar se arregle, sin entrar en esas batallas públicas donde a veces nosotros los seres humanos caemos, llamando con nombres propios, haciendo acusaciones en público con nombres, etcétera, que a la final no le dejarían ningún resultado bueno a nadie. El apóstol, en vez de hacer eso, él dice: yo mejor voy a ir donde los que Dios ha puesto, que también están en un nivel espiritual, que tienen una verdadera relación con Dios, que Dios los puso. Él reconocía a los apóstoles, aquellos que Dios puso allí, que el Señor Jesucristo los llamó, que siguieron detrás de Él. Él reconocía todo esto. Entonces me llama mucho la atención, hermanos. Nosotros tenemos que, de cada uno de estos hombres de Dios, a la medida que vamos estudiando, aprender cosas que son para nuestro bienestar. Son para el bienestar de todos aquellos que queremos servir al Señor y para el bienestar del cuerpo de Cristo. Que el Señor nos ayude, porque esto es excelente, es extraordinario. En el capítulo 2, en el verso 6, el apóstol nos dice algo más. Dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, y luego él aclara: lo que haya sido en otro tiempo no me importa nada. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Hay algo aquí que a mí me llama la atención, y es el reconocimiento a lo que Dios haya hecho de parte de Él, sin tener que ver lo que humanamente hayan sido. Usted sabe que nosotros los seres humanos somos calificados por las otras personas con base en las cosas que tenemos, aún dentro de la iglesia de Cristo. Nosotros, queramos o no, siempre estaremos al escrutinio público y seremos calificados por los demás. Lamentablemente, nosotros los seres humanos somos muy dados a calificar a los otros con base en las cosas que ellos puedan demostrar. La gente siempre espera que nosotros les mostremos evidencias. Y cuando no podemos mostrarles evidencias de por qué yo soy lo que soy, entonces estaremos descalificados. Lamentablemente es así. El ser humano para eso no solamente toma en cuenta las evidencias intelectuales, sino que también toma en cuenta los logros que alguna persona pueda tener en Cristo, ya sea hablando de números. Por eso es que los números son tan peligrosos. Por eso Dios le había prohibido al pueblo de Israel y a los reyes que ellos no deberían hacer censos del pueblo, porque el corazón de nosotros los seres humanos tiende a inflarse con los números. Y es muy común que a uno le pregunten: ¿cuántos años tiene Cristo? Quieren oír un número. ¿Cuántas almas ha ganado para Cristo? Quieren oír un número. ¿Cuántos días ha ayunado usted? Quieren oír un número. Si es pastor, es probable que le pregunten: ¿cuántos miembros son de su iglesia? ¿Cuántas personas se congregan con usted? ¿Cuántos seguidores tiene la iglesia? Todas esas cosas que invitan o tratan de forzar a uno
a hablar en términos de números, pienso que debemos tener mucho cuidado, porque aquí nos muestra un hombre que dice: yo fui a los que tenían reputación de ser algo y no me importa nada lo que hayan sido en otro tiempo. O sea, él estaba hablando de que él reconocía que tenían reputación de ser alguien en Cristo, de ser algo en Cristo, con base en el trato de Dios y en la voluntad de Dios y con base en lo que el Señor les ha dado a ellos. Recuerden que hay dos maneras de juzgar a las personas. Yo estoy hablando en este momento de la vida en Cristo. Hay dos maneras de juzgar a las personas. Primero, que es lo que la mayoría hacemos, por resultados, por habilidades, por cosas que tenemos para mostrar. O segundo, por quién es cada cual como persona, su manera de ser. El Señor nos dice en su palabra que a Él le interesa cómo soy yo y no está tan interesado en lo que yo hago, aunque sí le interesa lo que yo haga, pero no está tan interesado en lo que yo hago como en lo que yo soy. Cuando los discípulos se regocijaron y le dijeron: Señor, hasta los espíritus se nos sujetan en tu nombre, el Señor les dijo: no se alegren de que los espíritus malignos se sujetan a ustedes. Dijo: alégrense que ustedes estén seguros que su nombre está escrito en el libro santo allá en los cielos. O sea, tiene que haber una claridad de quién soy yo. Porque si vamos a hablar con sinceridad, hermanos, ni usted ni yo podremos impresionar a Dios. Aquí nosotros podemos impresionar al que sea. Y aquí las personas tienden a calificar a los demás por el carro que conduce, por la ropa que usa, qué marca es. Si no tiene marca, pues no es ropa, según ellos. Por la casa donde vive, por la empresa que posee, por los lugares a donde ha ido. O sea, si alguien ha viajado más, es mejor. Si alguien ha viajado menos, no es tan bueno. Si alguien ha viajado mucho, es porque es excelentísimo. Si alguien solamente ha ministrado en su país o en su tierra natal, es que la persona no tiene todo ese desarrollo. Esa es la manera como nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a mirar. Aquí el apóstol dice: a mí no me interesa nada lo que hayan sido en otro tiempo. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Y nosotros los seres humanos sí hacemos acepción de personas. Así que aquí nos queda una gran enseñanza. No podemos andar midiendo a los demás por las cosas que los demás los miden, sino que tenemos que aceptar que hay gente de Dios que, a pesar de haber tenido tal vez en el pasado no una reputación de grandes y de personas así, Dios puede levantar. Aquí Dios nos enseña, porque el apóstol dice: a mí no me interesa nada de eso, porque Dios no hace acepción de personas. O sea, el Señor puede tomar a alguien del polvo de la tierra, levantarlo, hermano, ponerlo en una posición, en una, digamos, no en la responsabilidad pública, porque una cosa es la responsabilidad que le delegan los demás a cualquiera y otra cosa es lo que Dios ha depositado en la vida de alguien. Nosotros podríamos tener esta situación así clara. Hay personas en los que Dios depositó algo y no importa si tienen o no tienen toda esa fama que tienen los demás, usted y yo percibimos cuando Dios depositó algo en ellos. Hay otros que tienen una responsabilidad porque la ejercen, pero no quiere decir que ese
que tiene responsabilidad, elimine por ese hecho a aquel que Dios le depositó. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo. Dice, a mí no me interesa lo que haya sido en otro tiempo. ¿Y a quién va el apóstol Pablo? ¿Por qué yo hablo de eso? Porque después de los nombra, dice Jacobo, Cefas y Juan. Está hablando de Jacobo y Juan, que eran dos pescadores, hijos de Zebedeo, y está hablando de Cefas, que es Pedro, que también era un pescador. O sea, no, los fariseos los calificaron a ellos, los principales sacerdotes los calificaron a estos tres. ¿Sabe cómo decían? Que ellos se aterraban que siendo hombres del vulgo y sin letras, o sea, los calificaban como personas que no estaban en la capacidad. Dice, sin embargo, se aterraban de que pudieran hablar de esa manera. O sea, hay personas que no tendrán todos los logros humanos, todo lo que otros puedan mostrar, pero sin embargo, el apóstol dice, si Dios depositó algo en ellos, yo estoy dispuesto a reconocerlos y voy a ir donde ellos. Y a mí no me interesa lo que en otro tiempo hayan sido, porque al fin y al cabo Dios no hace acepción de personas. Qué hermoso, hermanos, qué maravillosas enseñanzas, qué cosas tan especiales. Yo pienso que nosotros crecemos mucho en la medida que oímos esta palabra de Dios. Bendito sea el nombre santo del Señor. No estamos aquí para aplicarle esta enseñanza a nadie. Estamos aquí para yo mirarme a mí mismo y ver, Señor, hasta dónde yo debo crecer para poder hacer las cosas como a ti te gustan, para poder hacer tu santísima voluntad. Déjeme ir a una parte que encuentro en el verso 7 hasta el verso 10. Dice, yo les expuse a ellos, ellos no me comunicaron nada nuevo. Y en el verso 7 dice, antes por el contrario, como vieron que a mí me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. Él tenía una claridad de su llamado. Usted ve que él dice, a mí Dios me encomendó el evangelio de la incircuncisión, queriendo hablar que le encomendó hablar el evangelio a aquellos que eran gentiles, que eran incircuncisos. A pesar de esto, él sabía de la importancia de la aprobación de los otros ministros del Señor, que en verdad eran ministros del Señor. Hermanos, nadie puede considerar que solo podemos lograr las cosas que Dios nos ha encomendado. No podemos ser personas que solamente estamos en busca de los logros individuales. Tenemos que entender que Dios en su infinita misericordia llama, hace cosas extraordinarias con uno, pero eso no quiere decir que Dios no haya hecho cosas extraordinarias con los demás. El hecho de que Dios haya llamado al apóstol Pablo para ser el apóstol a los gentiles no quiere decir que Dios no hubiera llamado a los otros apóstoles para también predicar el evangelio, aunque ellos estuvieran centrados en llevar el evangelio a los de la circuncisión. Y a eso me quiero referir yo, hermanos. Los privilegios que Dios me otorga a mí no eliminan los tratos y privilegios que Dios le haya otorgado a otros. Que en eso nosotros tenemos una gran responsabilidad. Quiere decir, esto es madurez. Dios quiere que lleguemos a esa madurez. Si Dios me ha encomendado cosas
especiales a mí. No quiere decir que por eso entonces Dios eliminó el hacer y tratar cosas especiales con otros también. O sea, en otras palabras, vamos a decirlo de otra manera, yo debo eliminar de mi carácter y de mi manera de pensar la exclusividad. Porque Dios no es un Dios exclusivo. ¿Qué quiere decir exclusivo? Exclusivo quiere decir que excluye a los demás. Pero Dios es un Dios inclusivo. ¿Qué quiere decir? Que incluye a todos. Mire cómo dice la palabra de Dios y comencemos por el principio. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo, no. Él no amó solo a unos, dice, amó al mundo para que todo aquel que en él crea, o sea, él dio a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No, en el propósito de Dios no existe esa exclusividad de dejar por fuera a los demás. Nosotros siendo gentiles y pecadores, sin embargo Dios nos incluyó a pesar de tener a su pueblo Israel y a través de los cuales vino el Mesías, etcétera. Él no nos excluyó a nosotros. Y nosotros tenemos que entender que el mensaje de Dios es inclusivo. Mire cómo dice, en el Señor ya no hay ni judío, ni griego, ni bárbaro, ni escita. ¿Qué quiere decir? Nosotros nos excluimos, eso se ve, hermanos, nosotros somos así y a veces yo me río cuando nos damos cuenta, nosotros a pesar de ser espirituales, a pesar de ser hijos de Dios, todavía hablamos mucho de mi nacionalidad y creemos la gente de mi nación sabe más, el de la otra nación sabe menos, y estoy hablando de la vida en Cristo. Los que somos de tal parte somos más exitosos, los que somos de tal parte alcanzamos más, tenemos mayor visión. O sea, somos exclusivos en nuestra naturaleza, tenemos esa tendencia. Se me da por pensar que lo mío es mejor y que lo de los demás no es tan mejor. Es una cosa que llevamos innato por dentro en nuestra naturaleza humana. Ese sentir de ser exclusivo es lo que conlleva a que las cosas no se puedan hacer como Dios quiere que se hagan. Porque eliminamos a otros que Dios de antemano ya había preparado, y a veces nosotros, como en el caso por ejemplo de Saúl, persiguió a David, a quien Dios puso en su momento para que le diera victoria a Israel, y que si él hubiera cultivado su relación con David no hubiera tenido tantas tragedias y David le hubiera ayudado muchísimo porque él era un muchacho sometido. Pero bueno, esos son sencillamente ejemplos. Ese sentir de exclusividad, de que solo lo que yo tengo es lo que vale y que lo que tengan los demás no tiene el mismo valor porque no viene de parte mía. Mire que los apóstoles eran iguales de exclusivos. Un día vinieron delante del Señor y le dijeron, Señor, por ahí encontramos a uno predicando y echando fuera demonios en tu nombre y sanando a los enfermos en tu nombre. Y se dijo, qué bueno. Y dije, no, nosotros se lo prohibimos. ¿Pero por qué? No, Señor, es que no quería seguir con nosotros. Se lo prohibimos y es que le dijimos, no, pues si usted está tan bien, pues venga con nosotros, que nosotros somos los que andamos con el maestro. Y digo, no quiso venir con nosotros y se lo prohibimos. El Señor les dijo, ¿cómo se les ocurre? No pueden prohibírselo, no deben prohibírselo. ¿Por qué? Dice, porque si está echando fuera demonios en mi nombre, está hablando bien de mí, está cumpliendo la función. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. A veces nosotros no caemos en cuenta,
Pero el Señor está aquí para aclararnos todas las cosas y para decirnos que nosotros como hijos de Él debemos aprender a ser inclusivos. O sea, aprender a que los demás entren dentro del plan y el propósito que Dios tiene ya previsto conmigo. Aquí está el apóstol Pablo diciendo, yo fui allá, yo hablé con ellos y les dije a ellos, les expliqué todas las cosas y ellos estaban ahí y yo sé que Dios les encomendó a ellos el evangelio de la circuncisión, aunque a mí me encomendó el de la incircuncisión. O sea, él tenía esas cosas claras. Somos parte de un mismo plan, aunque todos no estamos yendo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, hablando geográficamente, no estaba yendo para el mismo lado donde iban los demás. Mateo, Tomás y los demás, ellos fueron hacia unos sitios geográficos. El apóstol Pablo fue hacia donde Dios lo dirigía a él, y sin embargo él dice, el que me encomendó a mí el evangelio de la incircuncisión es el mismo que les encomendó a ellos el evangelio de la circuncisión. O sea, nosotros estamos en lo mismo. Estamos sirviendo al mismo Dios, estamos en la misma obra, estamos haciendo las cosas para la gloria del Señor. Esto le ayudó a este hombre de Dios a salir adelante con una fuerza que nosotros hoy día nos aterramos, porque decimos, el apóstol Pablo, estando en esa desventaja de medios, porque hoy nosotros tenemos telefonía, tenemos redes sociales, tenemos internet, podemos chatear, viajamos por avión, etcétera, usamos vehículos con motor. Y nosotros no hemos podido hacer a veces una pequeña parte de lo que hizo este gran hombre de Dios, que en su época, viajando a caballo o a pie, en unos barquitos que eran movidos con velas, dependidas de cosas así como esas, no tenía telefonía, cuando escribía una carta tenía que esperar meses hasta que la carta llegara, etcétera. Aparte de eso, estuvo encarcelado en una parte importante de su ministerio. Sin embargo, él hizo mucho más así de lo que nosotros podemos, con todas las ventajas que nosotros creamos tener, porque este hombre entendió. Y él dice aquí, el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó en mí para con los gentiles. O sea, él reconoció, y luego dice, y ellos me dieron la diestra a mí y a Bernabé en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos fueran a la circuncisión. Entonces, hermanos, aquí tenemos estas grandes enseñanzas. El Señor nos ayudará para seguir estudiando estas cosas tan maravillosas, porque cuando nosotros miramos esta palabra y estas personas a la luz de la palabra del Señor, aprendemos y sabemos que todavía nos falta. Tenemos un largo camino. Dios nos bendecirá a todos. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Tu palabra tan fiel, tu palabra tan maravillosa. Estamos aquí, Señor, creyendo a esta palabra. Queremos pedirte en el nombre de Jesucristo que nos ayudes a entender, a vivir, que podamos vivir por esta palabra, Señor, que podamos ser como tú esperas que seamos, que no sean nuestras propias conclusiones, sino que sea tu palabra, y que nos ayudes a terminar también esta carrera, Señor, para que un día, cuando ya estemos delante de tu presencia, Padre Celestial, podamos saber que aquí hicimos con sinceridad, que no estábamos buscando nuestro propio bien, estábamos buscando la gloria tuya, glorificarte a ti, darte la honra a ti, y estábamos buscando también cómo ser útiles a los demás. Ayúdanos a entender todas las cosas y a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pido, Señor, con acción de gracias. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, ha sido todo en esta hora. Esperamos que si el Señor no ha venido por su pueblo, pues, y estamos aquí sobre esta tierra
el domingo podamos estar de nuevo en la presencia del Señor, todos reunidos alrededor de la adoración y de la palabra del Señor en espíritu y en verdad, y que podamos disfrutar más y más de todo lo que Dios tiene preparado. Dios les bendiga a todos, hermanos. Dios les guarde.